Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? Buenos días, bien, aquí estamos presentes. Gracias y bienvenidos a todos. Pues ya es la hora para conectarse a la última sesión de este año. Hay que hacer un espacio para terminar los procesos que tengamos ahorita de este año, todo lo que tengamos pendiente e irnos a descansar para convivir con la familia, que es en Navidad. Bueno, yo creo que, pues, vamos a ver si ya se encuentra aquí el ingeniero Pascual. Vamos a ver, ingeniero Pascual, ¿se encuentra con nosotros? Bueno, si están de acuerdo, porque a veces no todo el mundo se puede conectar. Si están de acuerdo, damos inicio con la conferencia del día de hoy. Ya se encuentra Pablo disponible. Sí, Ya aquí se encuentra estamos. el ingeniero Sánchez. ¿Sí? Ok. Permítame, vamos a acomodar aquí nada más el equipo. Bien. Pues me da gusto estar el día de hoy con ustedes. Vamos a dar inicio ya hicimos todos los ajustes, vamos a dar el inicio. Bueno, bienvenidos a esta versión en línea del 15º Simposium de Ingeniería Petrolera y Energías Alternas, especialmente en el tema dedicado al medio ambiente. Nos encontramos reunidos ahí casi todos los personal administrativo, alumnos de secundaria, preparatoria y universidad, y desde luego se encuentra con nosotros también el personal docente de la universidad. Le doy la bienvenida al ingeniero Pablo Sánchez y al ingeniero Sergio Sánchez, que se ha tomado la molestia de participar con nosotros el día de hoy. Ellos pertenecen a la maestría de Ingeniería Petrolera y Energías Alternas y hoy nos tienen preparado un excelente tema que es por demás muy importante o vital y suena mucho en estos días, que es el tema de la energía eléctrica para usarse en medios de transporte y que actualmente todos los gobiernos y todas las organizaciones se encuentran tratando. Ingeniero Pascual, muy buenos días, gusto en saludarlo, bienvenido. Buenos días, Ramón. Buenos días, Sergio. Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, pues me da gusto recibir al ingeniero Pascual, como a todos los demás. Y les decía entonces, este tema del día de hoy es un tema bastante importante, ya que habla de la movilidad con energías adicionales o alternas, particularmente la energía eléctrica y el uso de baterías en vehículos de transporte de cualquier tipo de transporte, sea particular o sea de colectivo, y el uso también posiblemente de la combinación de energía solar y energía eléctrica combinada para eliminar de preferencia o hacer uso mínimo de un hidrocarburo para disminuir el impacto ambiental. Entonces vamos a dividir la sesión en dos partes, ya que se encuentran dos ingenieros y dos ponentes y dos grandes maestros del tema, que lo conocen muy bien. Entonces la primera parte la va a dar el ingeniero Sánchez de las razones de por qué tocaron este tema, a qué se refiere esta necesidad de tratar de dilucidar por qué es importante la combinación o el uso de una energía no fósil. Y la segunda parte, pues bueno, dedicada al qué opciones tenemos para estas conexiones por parte del ingeniero Pablo. Son dos presentaciones muy concisas que ya me habían mandado y que me parecen muy buenas. Entonces, pues bueno, como les decía, el ingeniero Pablo y el ingeniero Sánchez son personas que están ocupadas casi todo el tiempo, trabajan en Pemex, en plataformas marinas, y que tienen a bien pertenecer a nuestro grupo
de la maestría en energía petrolera y que hoy, pues bueno, les repito, nos hacen el enorme favor de estar compartiendo con nosotros parte de lo que ellos han investigado acerca de este tema. Le cedo el micrófono al ingeniero Sergio Sánchez. Sergio, bienvenido y muchísimas gracias por tu colaboración. Si puedes activar tu micrófono, Sergio. Ya tienes pantalla, Sergio. No está saliendo el audio del ingeniero Sánchez. ¿Ahí me está saliendo el audio? Muy bien, gracias. Ya se te escucha muy bien, Sergio. Gracias. Ok, bueno, el tema de muy buenos días, muy buenas tardes a todos los compañeros y alumnado que esté presente para ver estas ponencias. El tema que voy a tomar es qué se requiere en el sector energético para frenar el cambio climático, y de ahí es una consecuencia que va unida a lo que va a dar el tema mi compañero, el ingeniero Pablo López Mariño. Déjenme nomás aquí como permítanme tantito, que estoy aquí con la pantalla. No te preocupes, así es la tecnología. Ahí nos tenemos que ir acostumbrando a este uso de la nueva tecnología para la comunicación en línea y para el contacto humano. Sí, pues el tema es muy interesante ahorita. El ingeniero Ramón me dio esta oportunidad para involucrarme más con el sector energético, con el sector del cambio climático, del cambio climático. Pues he aprendido mucho y cada vez lo voy, ya me comprometí más para poder entender más lo que nos está avecinando a nivel estado, a nivel nacional y a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, el tema es qué se requiere en el sector energético para frenar el cambio climático. Tenemos el contenido, que es una introducción, qué necesitamos para no contribuir al deterioro del cambio climático. Esta parte muy importante es la reducción de gases de efecto invernadero en el sector energético. ¿Cuál es la relación de la explotación de hidrocarburos y carbón con el cambio climático? Los resultados, los riesgos y efectos, y hacemos las conclusiones. Ahí en las conclusiones, en la última parte, pongo un esquema donde explicamos una parte para que el ingeniero Pablo López Mariño entre con su tema y darle continuidad a estas dos ponencias. Ok, empezamos con el cambio climático. Puede darse por causas naturales o como resultado de la actividad humana. Lo que se refiere al incremento promedio de las temperaturas terrestres y marinas a nivel se ha vuelto cada vez más cálida y ha superado los registros de cualquier época. A pesar de que el clima del planeta ha cambiado a lo largo del tiempo en forma natural, existen evidencias de que el cambio climático puede ser y el uso de combustibles fósiles. Los efectos futuros del cambio climático en la parte de por los meses partes en las condiciones meteorológicas, y hay eventos que se están originando más intensos cada vez. El cambio climático es considerado uno de los temas ambientales más importantes de nuestro tiempo y pueden definirse como todo cambio significativo en el sistema climático del planeta que permanece por décadas o más tiempo. El cambio climático puede darse por causas naturales o como resultado de la actividad humana. Aquí en esta parte de las tormentas tropicales, algo que a mí me tocó ver en el área de los Atcatunes son las corrientes marinas. Las corrientes marinas
son más prolongadas cada vez, son más fuertes, son más intensas, algo que no se veía en décadas de instalaciones de plataformas. Se llegaron a registrar corrientes por debajo del mar, arriba de 2 nudos, 3 nudos. Es una corriente intensamente fuerte, ¿verdad? Cosa que antes no se veía. Estamos a punto de agotar. ¿Qué se necesita para no contribuir con el deterioro del cambio climático? Estamos a punto de agotar el tiempo para evitar catástrofes climáticas. Se debe actuar con determinación para cambiar el rumbo del ámbito climático. Eliminar el carbón de la red eléctrica es el paso más importante para lograr reducir el cambio climático. El uso del gas natural, aunque produce CO2, es el menor cantidad. Esta parte de los compromisos gubernamentales de transición a las energías limpias es un compromiso para poner fin a la inversión en carbón. Ahorita, al final, haremos una parte muy importante sobre este punto de lo que es el compromiso gubernamental para la transición. Esta palabra de transición es muy importante hacia el cambio de las energías limpias. Las emisiones de CO2 emitidas a la atmósfera originan un cambio climático, que lo estamos viendo. Alemania, Canadá, Chile, Corea del Sur, Polonia, Ucrania y Vietnam ya respaldaron acuerdos. Docenas de organizaciones también lo hicieron y varios de los bancos más importantes del mundo acordaron dejar de interesante. México también se contaminan del ranking del 84. ¿Qué se necesita para hacer una transición al final de bajo consumo? Pues, reemplazar los electrodomésticos viejos por la eficiencia de clase A, plantar árboles endémicos, una 3.500 kilos de carbono durante su vida, fabricar productos de materias primas recicladas en menos contaminante. Esta parte de crear una cultura desde la infancia para no contaminar y cuidar nuestro planeta es una de las más importantes. Si nosotros a nuestros niños, desde pequeños, un niño, por ejemplo, cuando llora y le da uno lo que él pide, él ya está aprendiendo a hablar, sabe que si con llorar le va a obtener las cosas. Nosotros desde niños los empezamos a inculcar a que no deben de tirar basura en la calle, los plásticos que son muy difíciles de que se degraden y contaminan demasiado, los enseñamos desde que de pequeños vayan y los depositen en la basura. Cuando andan en la calle y se les queda la basura, que no la tiren en el suelo, que la guarden y cuando vayan un cesto ponerlo. Esa es una educación ambiental y es una parte importante para poder tener un cambio generacional a futuro. Reducción de gases de efecto invernadero en el sector de hidrocarburos. La reducción de gases de efecto invernadero en el sector energético. Aquí tenemos que la importancia de reducir las emisiones de gas de efecto invernadero en el sector de minas e hidrocarburos, que son los principales de este contaminante. Este sector abarca el carbón y los hidrocarburos, que son combustibles fósiles que se formaron durante hace años por complejos procesos que se llevaron en condiciones especiales durante millones de años. Ambos recursos están presentes hoy en nuestra vida de alguna forma u otra. Los hidrocarburos, por ejemplo, el petróleo y gas natural son usados como combustibles de uso doméstico. Aquí lo podemos ver en la gráfica, en la casa, en las industrias, en los automóviles, en las motocicletas, ¿verdad? Y tenemos, por su parte, el carbón es empleado principalmente en la producción de acero y en la fabricación de electricidad. Aquí está el acero y el cemento, ¿verdad? La electricidad también se origina con el carbón. ¿Cuál es la reducción de gases de efecto invernadero en el sector energético? La extracción de hidrocarburos se hace a partir de la explotación de pozos que comunican el subsuelo con la superficie.
mientras que el carbón se extrae de la corteza terrestre a través de minas, las cuales pueden ser el cielo abierto o subterráneas. Aquí podemos ver que los hidrocarburos, al estar perforando y al estar sacando el crudo, los gases empiezan a emanar por aquí, y el carbón pues también sigue produciendo CO2. Durante la extracción, procesamiento y transformación, el transporte y el almacenamiento de carbón, de hidrocarburos pueden liberarse de forma intencional o no intencional gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, y este tipo de emisiones se conoce como emisiones fugitivas. Por ejemplo, en la minería, el venteo y la eliminación de los metanos procedentes de los mantos de carbón es la principal fuente de estas emisiones. En las instalaciones de petróleo y gas se pueden presentar venteo y quema de gas en antorcha o quemadores. Durante la extracción, pérdidas por evaporación, por el manejo del producto, descargas accidentales o fallas en los equipos. Tenemos que hacer medidas de mitigación que representen la oportunidad de mejorar rendimientos económicos, además de mejorar las condiciones de seguridad industrial y contribuir con la disminución de gases de efecto invernadero. Aquí podemos ver cómo el carbón está saliendo, cómo están emanando todos estos gases tóxicos que se van a la ionosfera y son los que están provocando el cambio climático. Un ejemplo muy fácil es de niños ahí en nuestra ciudad, en el norte de Veracruz. Como era una zona petrolera, nos decían que el quemador siempre debería de estar prendido porque si no era cuando se acababa el petróleo. Fue una idea de niños que la arraigamos y decíamos, pues sin conocimiento, ¿eh? Cuando en nuestras casas se acumulaba la basura, no había camión de basura. Nosotros la quemábamos y no veíamos contaminantes y separábamos los aerosoles porque sabíamos que explotaban con el calor, con la lumbre. Y cuando empezaron a decir que contaminábamos porque quemábamos la basura, la gente lo dejó de hacer, pero nunca se cerraron los quemadores. Llevo más de 26 años trabajando en la zona de Campeche. Y desde los resultados, pues hay que promover el aprovechamiento del gas excedente en las distintas operaciones de extracción de carbón e hidrocarburos. Una opción para ello es la generación de energía para las mismas instalaciones. Esto nos va a dar un rendimiento económico y una seguridad industrial. Esta parte de instalar sistemas de control que permitan monitorizar y medir, reportar las emisiones fugitivas durante las distintas actividades de extracción, pues nomás está en papel. Si nosotros realmente tuviéramos en las distintas empresas del sector energético, de las instalaciones de luz, controles que estuvieran monitoreando las cantidades de CO2 que se están emitiendo y hubiera una ley o el gobierno, los poderes gubernamentales aplicaran más esto, habría un control de más emisiones de CO2 o de gas de efecto invernadero, porque se pondría un tope a las emisiones por parte de las compañías. Esa es una parte importante en la que se tiene que trabajar, hacer difusiones en los foros, en la Cámara de Diputados, en el Senado, para que estos sistemas estén instalados y podamos estar observando en tiempo real lo que son realmente las emisiones de CO2, sobre todo en estas plantas que son contaminantes. En la industria química, por ejemplo, aquí en Altamira, ¿verdad? Esta es una parte muy importante. Implementar tecnologías para capturar el dióxido de carbono antes de que sea emitido a la atmósfera. Una vez capturado, es posible usarlo con fines industriales como inyectarlo a presión para aumentar la producción de petróleo. Esta parte de la ley está muy interesante, cómo capturar el CO2 para poderlo inyectar en los mantos de los pozos para que puedan volver a ser usables, sobre todo en los campos maduros, para poder sacar esto. Es una parte también buena que se puede ocupar el CO2. Ambos sectores pueden contribuir para reducir los efectos de gases de efecto invernadero. En los resultados tenemos que hacer una estrategia para que los nuevos contratos con energías limpias para las industrias minera,
así como de la industria de los energéticos. Los nuevos contratos tienen que venir ya con algo implementado para poder reducir los efectos de gas invernadero. Se está el manifiesto de impacto ambiental, pero realmente no está aplicado como debe de ser. Viene muy escueto en estas partes de todo impacto ambiental que se desarrolla para los nuevos contratos, pero aparte del impacto ambiental debe de haber una normatividad que se aplique para la reducción de emisiones de CO2. En el caso de que se requieren cambios tecnológicos para su reemplazo por hidrógeno. Esto no debe ser en un corto plazo, pero ya es tiempo de empezar a plantearlo, pues esta iniciativa de tecnología, ya que el 2050 no está muy lejos. ¿Por qué hablamos del 2050? Porque es el tiempo que se está dando, o en los acuerdos. Trump, antes de salir el 20 de diciembre del 2020, mandó una iniciativa para reducción de gases de efecto invernadero, y el Congreso de su país, el 29 de diciembre del 2020, antes de votaron a favor para que en el 2050 hubiera reducciones de CO2. Ahorita con el COP26 también hubo acuerdos ahí, y hubo uno muy importante para el 2035. El biodiesel, combustible sintético obtenido a partir de aceites vegetales o grasas animales. Una de las principales ventajas es que se disminuyen en un alto porcentaje de niveles de monóxido de carbono, hidrocarburos y azufres, entre otros elementos contaminantes. De esta manera, con su uso se favorece el respeto al medio ambiente, y ya es utilizado en algunos vehículos, ¿verdad? En algunos países. El gas natural, además de ser menos contaminante, el rendimiento de esta fuente de energía es mayor que el del combustible, como el carbón o el petróleo. Con la tecnología puede ser empleado en el hogar, en el sector comercial y en el industrial. Estados Unidos ya está, sus investigadores ya están trabajando en el petróleo sintético, ¿va? El bioetanol es un combustible surgido a partir de materia orgánica fermentada. Los riesgos y efectos que podríamos tener en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en el 2021, el COP26 en Glasgow, se analizó el panorama actual sobre los efectos del calentamiento global, sus consecuencias y las acciones urgentes para mitigarlos. La temperatura promedio del planeta está aumentando más rápido de lo que se esperaba, y la única forma de detenerla es eliminando las emisiones de gases de efecto invernadero. Hay que implementar acciones de mitigación derivadas de sus propias emisiones de gases de efecto invernadero ante el incremento de la temperatura y el aumento en la frecuencia y duración e intensidad de las olas de calor. Las posibilidades de picos de frío significativas y sequías más frecuentes son los riesgos, tendencias a aumentar los episodios torrenciales y las consiguientes inundaciones, cambios en las variables ambientales y oceanográficas, temperatura y salinidad, mayor concentración de algunos contaminantes en el aire, en el aire ambiente, las partículas en suspensión y el ozono, el aumento en la exposición a la radiación UV. En conclusión, la amenaza del cambio climático se ha hecho ya una realidad, y no es más que un adelanto de lo que nos espera si no modificamos nuestro comportamiento hacia el entorno. Los científicos anuncian un futuro letal. Aquí podemos ver que a través del tiempo han desaparecido civilizaciones. Por alguna u otra manera no dejaron huella, nomás sabemos que existieron porque quedaron ahí, dejaron obras hechas, pero si nos damos cuenta somos cambiantes, y si no cuidamos, nuestra especie puede desaparecer por un efecto del cambio climático, ¿va? Para que algo mejore, tiene que tener un efecto económico, y es la mejor medicina para poder mejorar las malas costumbres y las malas prácticas que se originan en el medio ambiente. Si les tocamos el bolsillo a las empresas, a los particulares, para que van a ver que va a haber un cambio significativo. No hay mejor medicina que tocar el bolsillo del que está afectando. El cambio climático global es un hecho, aunque existen escépticos, los cuales no representan de manera alguna un grupo mayoritario. Es por ello que los gobiernos a nivel mundial han relacionado ante esta amenaza cada vez más cercana, alteraciones climáticas graves que podrían colocar sus economías en peligro. Cuando ya hasta sus economías estén en riesgo, van a querer actuar, pero probablemente ya sea muy tarde.
Dentro de las conclusiones tenemos que el efecto del aumento en la temperatura se ve en los polos, lo que causará un alza en los niveles de los océanos e islas completas habitadas, como el caso de las Maldivas. Estas están prontas a desaparecer bajo el agua en los próximos años. Nueva York y Londres serían entre las primeras afectadas porque quedarían sumergidas por el agua en un futuro no tan lejano. A nivel mundial, la población tiende a concentrarse en zonas cercanas a una fuente de agua, por lo que al subir los niveles de estas vendrían eventos como inundaciones y se harían más fuertes, y las áreas que estén cercanas a las costas quedarían inhabitables. Extinción masiva de especies en pocos años, y lo más importante, que es naturaleza del hombre, provocará guerras, provocará tensiones y habrá hambruna. En la parte de las conclusiones, al final agregué este esquema, ¿verdad? Lo que le decía sobre las cuestiones gubernamentales. Tenemos que aplicar, y para que haya un cambio tenemos que utilizar la palabra adecuada, o cuando dicen, cuando quieras algo tienes que pedirlo bien, no pedirlo a medias o no pedirlo en suspenso. ¿Qué es lo que requeremos hacer? La transición a un sistema ecológico con cero emisiones de CO2. Todo esto puede ser una iniciativa gubernamental a nivel nacional, a nivel estado, pero hay que saberlo pedir y hay que formular las bases para poderlo solicitar y para que pueda tener un impacto. ¿Qué necesitamos hacer? Tenemos que hacer eventos donde invitemos a la iniciativa privada, invitemos a las compañías químicas, al sector energético de Pemex, a los armadores de autos, para que vean que sí hay un cambio y hacer una difusión de cómo podemos reducir las emisiones de CO2, pero haciendo una transición a un sistema ecológico con cero emisiones de CO2. Aquí puse este ejemplo, ¿cuánto CO2 se emite por litro de diésel? Este es un dato que lo encontré, ¿verdad? Necesitaría todavía corroborarlo con equipos que midieran estos factores, pero la metodología, cálculo y factor de emisión dice que de CO2, a partir de los factores de emisiones siguientes, se emiten 2.61 kilogramos de CO2 por litro. Con gasolinas de 95 al 98 octanos se producen 2.38 kilogramos de CO2 por litro. Estamos hablando por litro. Este esquema que viene aquí es algo que estoy proyectando. Bueno, aquí es una continuidad con lo que va a dar el ingeniero Pablo. Es una reducción de CO2. Aquí todos los equipos, yo trabajo en plataformas y está basado en un equipo de plataforma autoelevable. Aquí utilizamos diésel en esta parte, donde digo reducción de CO2 para meter un combustible ecológico. Se alimenta a un generador. Del generador se convierte a corriente directa. Hay una unidad que se llama SCRs, que son los que lo cambian, y para poderlo mandar a los equipos de perforación, aquí se requiere un voltaje alto y una corriente alta para generar el torque y poder mover los equipos a los que ellos requieran. Un ejemplo sencillo basado en una plataforma autoelevable, al día consume 270 metros cúbicos por día de diésel. Estamos hablando que por día son 270,000 litros. En un año, en 365 días, estamos hablando de 98,550,000 litros de diésel por año. Una sola plataforma. Llegamos a tener 80 equipos de plataformas autoelevables. Ahorita andan alrededor de unas 35 a 40 plataformas autoelevables. Imagínense la cantidad de diésel que se está produciendo. Ahora conviértanlo a las emisiones de CO2. Creo que si nosotros no damos un paso importante, hacer presentaciones, pararse en foros, hablar sobre este aspecto y hacer una transición de sistemas ecológicos con cero reducciones de CO2, pero no todo va en papel, sino tener los medidores de control para poder checar que realmente cuántas emisiones de CO2 se están produciendo. Ese es uno de los pasos importantes y debe de haber una disposición gubernamental para que esos sistemas de control
sean una realidad y estar viendo la exposición realmente en una estadística de cuántos están emitiendo las compañías, cuántas compañías de química tenemos aquí en Altamira. Les aseguro que una visita, ninguna tiene un sistema de control de monitoreo de CO2. Bueno, esto es mi presentación, gracias, y estoy aquí dispuesto a las preguntas que me puedan hacer. Muchísimas gracias, Sergio. Está impactante la cantidad de diésel que puede consumir nada más una sola plataforma. Imagínate multiplicarla por, como ya lo hiciste, por todas las que hay y además por las que hay en todo el planeta. Y eso son plataformas. Ahora imagínate en industria, que también utiliza combustibles fósiles para sus procesos, pues ya hablamos de que por esa razón la situación medioambiental y el calentamiento global está explicado perfectamente bien con una pequeña gráfica que hiciste, con un pequeño dato. Nos dice realmente cómo estamos. A mí me espanta esto, pero tiene razón. Creo que... Sí, realmente, ingeniero, estamos hablando nada más de equipos autolevables. Más todas las demás. Faltan los modulares, faltan los complejos, faltan las satélites, faltan los barcos, sumándole las lanchas, nada más en lo que es el sector energético. ¿Cuánta cantidad de diésel se consume? Y ya son millones. Ya son millones. Entonces, una de las propuestas es hacer una transición, se le conoce así, una transición ecológica para la tecnología con reducciones de CO2. Decían en el COP 23, en el COP 26 que para el 2035 se quieren eliminar los motores de combustión interna. No es la palabra adecuada eliminar o quitar los motores de combustión interna, sino hacer una transición para poderlos alimentar con un combustible ya sea sintético o natural, no natural, sino con cero emisiones de CO2 para poder reducir las emisiones y sobre todo medirlas, ver qué tan eficiente es un bioetanol, un diésel verde, un combustible ecológico, pero no nomás por nombre. Pues, la parte importante aquí es tener un control de medición de emisiones de CO2 para todas las, sea carros, sea barcos, sea plantas, y ver cuánto están demandando por día y que haya una disposición gubernamental para poder decir, puedes emitir tantas emisiones por día. Y yo pienso que con eso, ahí se les va a aplicar y se les puede afectar el bolsillo a las compañías que van a tener que invertir y tener un dispositivo de esa naturaleza. Porque en papel es muy bonito y en estadística, pero necesita haber visores para ir a checar realmente cuánta reducción. Tamaulipas es líder ahorita en lo que va en parques eólicos. Es un estado que está en iniciativa. A mí me preocupa más mi estado porque es donde podemos implementar todo esto y llevarlo a cabo para que después sea a nivel nacional. Y pararse, si es necesario, ir a la Cámara de Diputados, al Senado y hacer una propuesta, pero una propuesta bien con unas diapositivas bien elaboradas, con resultados positivos sobre cómo se está reduciendo el CO2, tanto en los vehículos como en la industria, y va a tener un impacto favorable para nuestro México. Gracias, Sergio. A mí me convence y me parece muy importante todo lo que acabas de mencionar. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario para cerrar ya el tema de Sergio y pasar con el Geo Pablo? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bien, me quedo, Sergio, con la idea de que tiene que ser una combinación de ley de parte del gobierno y una cuestión técnica para medir y que además el gobierno pues lo haga real, ¿no? Que tenga que comprobar y que no sea paternalista y que porque es una empresa que está aportando al SAT, no se le pueda pasar igual por ley ambiental y se les deje trabajar a diestra y siniestra
sin tener que cumplir con la reglamentación correspondiente. Creo que ahí es una parte importante que tiene que cambiar. Sigue habiendo por ahí corrupción, sigue habiendo por ahí paternalismo. No lo puedo tocar esta empresa porque esta empresa aporta, tiene muchos trabajadores, le da empleo, y si yo me pongo difícil con él, también él deja de aportar al SAT. Entonces hay que cambiar eso, ¿verdad? Bueno. Claro, y una parte importante, ingeniero, antes ya para concluir, esa parte es bien importante. Para poder, hay que hacer una invitación, hay que hacer foros, ya sea a nivel universidad, sobre todo a nivel universidad, para que ellos vean los resultados, pero hacer una invitación al sector privado, a las industrias químicas, al sector automotriz, a Pemex, porque a veces nomás lo hacemos aislado. Entonces debe de ser un foro a nivel estado, a nivel Tampico, que tenga un gran impacto en ir con la Secretaría de Turismo, con las Secretarías de Medio Ambiente del Estado, y hacerles la difusión y plantearles. Y nomás es cuestión de tocar puertas. A veces 100 puertas puede tocar y uno dice, ya no, voy por último y toco la 101 y se abre. Entonces eso es lo importante, ir a difundir y ver que se puede haber un cambio, porque el cambio climático no nos va a perdonar ni a nosotros, ni a nuestros hijos, ni a nuestros nietos. Es correcto. Gracias, Sergio. Y eventos como este son importantes, ¿no? Como lo estamos haciendo ahorita. Claro. Bueno, al contrario, gracias por tu participación y fue bastante espantante lo que muestras, pero es real. Bueno, vamos ¿alguien quiere hacer alguna, Pati, ¿quieres hacer alguna pregunta? Adelante, Sí, por favor, gracias. Ya te quería esperábamos, Pati. preguntarle, ahorita que mencionaban lo de castigar, pues, o de empresas que son como tipo intocables, ¿no? Aquí en el estado hay algún tipo de castigos que sí se apliquen a las empresas de aquí de, pues, no sé, del corredor o en el estado de Tamaulipas, si violan alguna norma referente al medio ambiente o no están aplicando ninguna. Sergio. Desconozco eso, por eso es lo que a mí me gustaría ver las disposiciones gubernamentales, ¿verdad? Ahorita estamos precisamente checando eso y sí debe de ser implementado, ¿verdad? Porque está la Semarnat, está que es la de parte de ambiental. Cuando entró en rigor la reforma energética, hay una empresa que regula que se llama la CEA, es la que ve el medio ambiente y la seguridad industrial. Entonces, si hay multas por gente que cometa que haga derrames y todo eso, aunque a veces hay ciertos escombros ahí, pero sí hay penalizaciones para quien realice contaminantes, pero deben de ser un poquito más severas y más expuestas para que la gente tengamos un cambio. Esto es conciencia, y la conciencia se hace solamente difundiendo lo que se debe de eliminar. Sí, sí, yo creo que sí, porque creo que la mayoría de la gente nos quedamos con la idea de que no les hace nada porque son grandes empresas, o nosotros ya tenemos una mala idea de ese tipo de compañías, desgraciadamente, pero sí estaría muy bien que se empezaran a implementar pues algún tipo de castigos para las que en verdad estén dañando más de lo que ya está avanzado el problema. Y sobre todo porque no se hace, si nos la rechazan en la primera, es lo que se hace, y si uno ya desiste, no, aquí lo importante es continuar y exponer todo lo que está sucediendo. Como les repito, el aumento de la temperatura se ve, queremos mantenerlo en 1.5, pero hay estudios donde en los polos ya se empiezan a ver las afectaciones. Y la única manera de comprenderlo es que no nos pase como los antepasados, que no sabemos qué los eliminó. Nosotros sí sabemos qué nos va a eliminar. Así es. Muchas gracias, ingeniero Sergio. Nada. Gracias, Sergio. ¿Alguien más tiene? Sí. Ingeniero Pascual, adelante. Quiero dar un último comentario sobre este tema. En lo personal, hemos venido trabajando con la compañía Mechigen, con el ingeniero Rivera, para quitar todo lo que es equipos que estén generando electricidad y que estén consumiendo el CO2. Para tal efecto, nosotros asesoramos a la empresa Mechigen
para que pudiéramos colocarle una planta de cogeneración y de ciclo combinado alimentado con gas natural. El gas natural es considerado un gas limpio, no tiene nitrógeno, no tiene azufre y tiene muy bajos elementos en lo que es carbón. Esta planta invirtió una buena cantidad en las plantas de cogeneración y de ciclo combinado. Desgraciadamente, y lo tengo que decir, Ramón, alumnos de aquí de nuestra institución que son expertos en este tipo de sistemas de producción de energía eléctrica, como es el caso del ingeniero Oscar, que se fue a trabajar a Arabia Saudita, pues, y nos dejó un gran conocimiento sobre estas plantas de cogeneración y de ciclo combinado. No pudieron echarlas a arrancar, ahí está todavía parada la planta, en Michigan, en Altamira. Y bueno, yo espero, Ramón, y a toda nuestra comunidad, que a partir de enero vamos a echar a funcionar lo que es la maestría en energías limpias, Ramón. Y esta maestría en energías limpias busca el que tengamos especialistas, porque hay una gran escasez de especialistas en esta materia. Las plantas de cogeneración y de ciclo combinado pueden alimentar parques industriales día y noche durante todo el año. Las energías renovables no es factible, y eso se los tengo que decir. Yo no puedo alimentar un parque industrial como el que se quiere echar a funcionar en Altamira, ni con paneles solares ni con generadores eólicos. No tienen la suficiente capacidad para que ahí una industria como Bosch, la empresa Bosch ya se está instalando en el país para fabricar los frenos regenerativos, pueda trabajar día y noche con paneles solares o con generadores eólicos. Estos parques industriales los queremos echar a funcionar, Ramón, tienen que ser con plantas de cogeneración y de ciclo combinado. Y bueno, al tener este tipo de sistemas, podemos producir energía suficiente para todo el año y las 24 horas del día. Entonces yo creo que una gran parte de ese cambio climático, de mejorar el cambio climático y de mejorar las condiciones ambientales, recae sobre nuestros alumnos, sobre nuestros estudiantes que quieran estudiar las maestrías en energías limpias, no las renovables, porque las renovables, pues bueno, una energía renovable me puede alimentar, por ejemplo, mi casa, mi escuela, un hotel, pero no un parque industrial. Entonces hay que diferenciar, enseñarles a los jóvenes a diferenciar entre una energía renovable que tiene ciertas limitantes y una energía limpia que tiene mucha potencia y muchos megawatts hora que podemos producir. Ese es mi comentario. Así es, tiene que haber un cambio, ingeniero, tiene que cambiar, pero primero tiene que cambiar la mentalidad de nuestros jóvenes con la intención de poder ya pensar en que somos parte de este cambio y que el cambio no se va a dar sin nosotros. Bueno, ¿alguien más tiene algún comentario? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos con el ingeniero Pablo, ahí para que me apoyen, para que le den pantalla al ingeniero Pablo, ya está preparado, ya está listo para desde hoy, ya lo veo ahí preparado. Si son tan amables de cambiar para que él tenga la configuración de pantalla, gracias. Vamos a ver. Saludos a Carlos Castellanos, bienvenido, gracias por conectarte con nosotros el día de hoy. Listo, Pablito. Todo tuyo el micrófono. Ok. Bueno, antes que nada, agradezco a la universidad, al ingeniero Ramón, al ingeniero Pascual, al ingeniero Sergio, porque realmente, pues, así que son mis ejemplos, pasos a seguir. Como bien menciona Sergio, es crítico, ¿no? Lo que estamos viviendo y lo que vamos a seguir viviendo, y no queremos dejarlo eso a nuestros hijos, a nuestros familiares. Y lo que yo estoy proponiendo, o lo que está ahorita en el mercado y lo que es un boom, es lo que son las energías limpias o la obtención de energías por medio de lo que tenemos en la naturaleza, que es agua, aire,
la luz, que le sale el solar. Voy a comenzar. Empezamos. ¿Sí se alcanza a ver la presentación? Sí, sí, Pablo, sí, sí se ve muy bien. Ok. No, ya no alcanzo a ver yo. Bueno, en muchas regiones del país, el suministro de energía eléctrica en las redes es confiable. No es muy confiable y sufre frecuentes cortes de energía. Aunado a la generación de energía con combustibles fósiles, como lo que mencionaba Sergio. Yo trabajo también en Ciudad del Carmen en plataformas, y los números que menciona Sergio con respecto a lo que son los combustibles, en este caso el diésel, son muy parecidos a los químicos empaquetados. Yo me encuentro en uno de ellos. Por eso es la importancia de tener un sistema híbrido donde podamos colaborar con el medio ambiente. Una de las opciones que se tiene para acumular energía utilizada en distintas áreas es el acumulador de energía, mejor conocido como baterías. Si no mal recordamos, en algunas sesiones anteriores el ingeniero Pascual comentó que él había adquirido un sistema fotovoltaico para su casa. Entonces, más que nada, este tema lo estoy enfocando para que entiendan la mayoría de lo que es, porque es un tema muy, muy extenso. No acabaríamos en una hora o en 20 minutos. En el mercado actualmente podemos encontrar distintas baterías, desde plomo hasta litio. Ahorita está el boom de las de grafeno. Pero de aquí nosotros dependemos qué es lo que queremos hacer, qué sistema necesitamos y cuáles son las necesidades que nosotros queremos cubrir para poder nosotros elegir una buena batería para poder realizar nuestro banco de baterías. ¿Sí? Aquí ahorita les menciono, como le comentaba al ingeniero Sergio y al ingeniero Ramón cuando nos vimos, hay baterías con capacidades muy grandes de corriente, pero con pequeños voltajes, y hay viceversa, con pilas que tenemos en el auto que son de 12 volts, pero son de 700 amperes, porque necesitamos una corriente para poder mover un motor mecánicamente para que haga funcionar el motor de combustión interna. Una vez que definimos el tipo de batería, lo que a continuación debemos analizar es en qué lo vamos a dar el uso, de acuerdo a la necesidad de carga, como les mencionaba, y ver la capacidad de la batería para hacer el banco de baterías. La importancia aquí es saber la cantidad de energía que nosotros vamos a utilizar en un tiempo determinado. Esto sea por la unidad de watts hora, que es la unidad que expresamos, que es, como les comentaba, que es entre la energía y el tiempo que vamos a utilizar. Estos múltiplos van desde kilos hasta mega. Kilo quiere decir son 1000 watts. Mega estamos hablando de 1.000.000 de watts. Eso lo utilizamos mucho en Comisión Federal cuando son plantas muy grandes que generan, como las hidroeléctricas, nucleoeléctricas, termoeléctricas. Si tienen alguna duda, conforme voy avanzando, pueden preguntar. El famoso señor James Watt, para hacer un poco de historia, a ver qué es la potencia, lo que nosotros realmente requerimos en nuestro sistema o en lo que lo vayamos a utilizar. Siempre va de la mano corriente y voltaje. ¿Pero qué es esto? La potencia eléctrica es la proporción por unidad de tiempo con la cual la energía eléctrica es transferida por un circuito eléctrico, es decir, la cantidad de energía eléctrica entregada o absorbida por un elemento en un momento determinado. Unidad es la medida, es en watts.
¿A qué me refiero con esto? Lo vemos en las fórmulas, lo que dice el señor James Watt. Este triángulo, la P que indica la potencia, B que es la tensión que tenemos, que se da en volts, y la I que es la corriente o la intensidad. Nosotros, lo que nosotros necesitamos determinar en nuestro sistema para poder utilizar las baterías, en este caso como ejemplo serían las baterías, tenemos el voltaje y la corriente. Entonces tenemos que, y despejamos en el triángulo, vemos que tomamos la parte de arriba y vemos que el voltaje se multiplica por la corriente. Vemos de referencia el voltaje, vemos que en el triángulo está la P arriba de la I, que es la potencia sobre la corriente. Y si tapamos lo que es la corriente, vemos que es la potencia sobre el voltaje es igual a la corriente. Si conocemos cualquiera de estas variantes, podemos determinar ya sea potencia, voltaje o corriente con una de las con dos variantes que tengamos. La forma para calcular la potencia para poder determinar los kilowatts horas utilizamos los instrumentos de medición. Un ejemplo sería nuestra casa. Yo por aquí les tengo algunos instrumentos. Este es es un multímetro. ¿Por qué? Porque trae varias funciones, ¿vale? Y lo que nosotros utilizamos es las pinzas o los de conexión. Este instrumento me va a servir para medir el voltaje que yo tengo en mi casa. Obviamente personas que sean pues pequeños, pídanle la ayuda a papá o a mamá, que también puede ser que las señoras sean buenas para esto. Y aquí lo único que hacemos es que, como está en la imagen, medimos lo que es el voltaje. Si alcanzan a ver, por ejemplo, vemos, y yo aquí mido el voltaje. Por lo regular me va a dar entre 120 y 127 volts. El otro instrumento, ahí yo ya determiné o ya calculé o medí el voltaje que yo tengo en mi hogar, en la casa. Han escuchado que a veces tenemos 220. Trifásico, en las casas no es muy común el trifásico, pero sí el bifásico, que serían 220. La otra variante que yo tengo o que requiero conocer para poder calcular mi banco de baterías conforme a la potencia es el amperímetro de gancho. Hay dos formas de medir la corriente en nuestro sistema. Uno es con que es el multímetro, donde yo cambio una de las terminales a la corriente, y lo que yo tengo que hacer es, si lo ven en la imagen, el amperímetro de gancho, no necesito abrir el circuito, simplemente pongo la pinza dentro del conductor y me va a arrojar en el display la corriente que yo estoy consumiendo. La otra es abrir el circuito, donde yo voy a tener el voltaje. Es como un ejemplo, aquí tengo un socket de foco, donde yo voy a poner puenteado en serie, y aquí voy a poner mi alimentación, esta parte, y el multímetro me dará la corriente que está consumiendo mi dispositivo. Como ejemplo, tenemos ahí en los dibujos 119.8 y 3.7 amperes. Tomando como ejemplo los valores que se tomaron de corriente y voltaje, determinamos los watts y recordamos la fórmula. Dice que potencia es igual a voltaje por corriente. Recordemos que la corriente es de 3.7, que es la intensidad, y el voltaje, que es de 119 o 120, multiplicando me da 444 watts. Tomamos como ejemplo 444 watts
funcionando durante 24 horas, que es lo que tiene un día, sacamos los watts horas diarios. Eso sería igual a 440 watts por las 24 horas días. Eso nos da una carga de 10.656 watts hora. Lo hacemos con los múltiplos que mencionamos de los kilowatts. La carga que yo tengo es de 10.65 kilowatts hora. Yo ya determiné la carga que yo requiero o la potencia que yo requiero para poder cubrir mis necesidades. Yo ya determiné la pila que voy a utilizar, ya determiné la carga que voy a utilizar. Pues, ¿qué me queda? Dale. Tomamos los valores anteriores, buscamos las baterías que se adapten a nuestra necesidad de carga. Estos valores que yo les muestro son algunos paquetes que vienen ya en el mercado, donde nosotros podemos ir a comprarlos con algún fabricante. Hay variedad de fabricantes. Y tomamos como ejemplo aquí un paquete de baterías de litio que nos da una corriente de 100 amperes hora con un voltaje de 12.8 volts. Ya una vez que determinamos esto, ya tenemos tres variables o tres incógnitas que desconocíamos. Lo que sigue ahora es la configuración de las baterías. Aquí es muy importante mencionarles que las baterías son el alma de los sistemas híbridos, tanto en coches como en casa, como en UPS. Dependiendo cómo las conectemos, vamos a tener ya sea mayor voltaje o mayor corriente, dependiendo a las conexiones. Hay tres formas de conectar: serie, paralelo o mixtas. Tomamos como referencia una pila unicorriente de 12 volts que me da 110 amperes hora. Si yo tengo dos pilas conectadas en serie, ¿qué es conectar en serie? El positivo con el negativo, y me va a tener de los otros extremos, voy a tener un positivo y un negativo. Me va a dar la suma de las dos pilas, los 12 volts, pero sigo teniendo la misma corriente, 110 amperes hora. La siguiente conexión sería en paralelo. ¿Cuál es la conexión en paralelo? Los dos bornes positivos los puenteo y los dos bornes negativos los puenteo. Me va a dar el mismo voltaje de la pila, de las dos pilas, el mismo voltaje, pero se me va a sumar la corriente, que sería en este caso 220 amperes hora. Y el tercer conexión que tenemos es la serie paralelo o mixto, donde nosotros requerimos 24 volts y corriente. Entonces ponemos las dos pilas en serie y las otras dos pilas en serie. Y recuerdan la anterior, cuando la serie nos daba 24 volts, 110 amperes. Por ende, si nosotros lo conectamos en paralelo, nos va a dar los 24 volts, pero la corriente se va a sumar al doble, nos va a dar 220 amperes. Ya con esto yo ya determiné la potencia, ya determiné las pilas que voy a utilizar, ya determiné cómo puedo conectar, cómo voy a hacer para conectar mis pilas. Hacemos una configuración de modo explicativo para el ejemplo anterior. Recordemos que la carga que tenemos a cubrir de 10.6 kilowatts hora. El paquete que yo seleccioné, de todos los que hay en el mercado, es una batería de litio que me da 10 amperes hora con 12.8 volts. Recordemos que estas pilas me van a dar corriente directa. ¿Qué es la corriente directa? Bueno, es simplemente como una pila común y corriente, como las de Duracell, que es Olga, o cualquier marca, en 1.5 volts, 9 volts, 12 volts, las pilas de los carros. Realizamos el cálculo de potencia que me va a dar esta pila.
Y recordemos que la potencia es igual a la corriente por el voltaje. Tengo la corriente que es de 100 amperes y tengo el voltaje que es de 12.8 volts. Entonces mi potencia que yo voy a tener en esa pila es de 1280 watts hora. Conociendo que cada paquete de baterías nos dará un rendimiento de 1280 watts hora, podemos tener cuántos paquetes requerimos. Si requerimos cubrir 10.656 watts hora o 10.65 kilowatts hora, determinamos que se requieren 10 paquetes. ¿Por qué decidí 10 paquetes? Porque la suma en serie de 12 volts 10 veces me da 128 volts y la corriente va a ser la misma. Recordemos lo que veíamos cuando conectamos las pilas en serie, la corriente va a ser la misma, pero el voltaje se suma. Entonces yo ya voy a cubrir 128 volts de corriente directa. Y voy a tener una corriente de 100 amperes hora. Pero cumplo la demanda de potencia. Volvemos a utilizar la misma, la ley de Watt, que dice que potencia es igual a la corriente por voltaje. Recordemos que tenemos 100 por 128 volts, que es lo que me está dando la suma. 128 volts. Tengo 12.800 watts hora, que es de 12.8 kilowatts hora. Y recuerdan que la corriente que requiero cubrir es de 10.6. Entonces estoy sobrado. Y yo ya cumplí con la carga que yo requiero cubrir. ¿Sí? Ya tenemos, entonces ya determinamos cómo voy a conectar mis pilas. Estamos determinando que ya cumplo con la carga necesaria para el sistema que yo voy a implementar. ¿Qué me queda? Ya tenemos el voltaje, tenemos la corriente o la potencia que yo necesito, que es el voltaje es de 128. Recordemos que si lo tomamos como ejemplo para nuestros hogares y queremos hacer un sistema híbrido para los hogares, para poder evitar el tener que consumir energía eléctrica de comisión, entonces nosotros tenemos que convertir la corriente directa en corriente alterna, que es lo que necesitamos. Necesitamos un inversor. El ingeniero Sergio Sánchez comentó que allá en plataformas nosotros generamos en corriente alterna y lo convertimos en corriente directa por medio de SCR. Son elementos semiconductores, son de silicio y son controlados. Aquí es al revés, aquí tenemos que convertir de corriente directa a corriente alterna. Entonces usamos un inversor. En el mercado vamos a encontrar inversores con cargadores. Los cargadores que conocemos comúnmente son el que tenemos en las laptops. Tenemos cargadores pequeños. Tenemos cargadores industriales como este. Obviamente para mi sistema requiero un cargador que me dé realmente la corriente que yo necesito para poder cargar mis pilas. Por último, también estamos las pilas, cómo puedo cargar o cómo puedo alimentar sin necesidad de estar consumiendo energía eléctrica para poder cargar mis pilas. Hay formas solares como el sistema que tiene el ingeniero Pascual. Hay sistemas eólicos, como mencionaba Sergio, que si en alguna ocasión han ido a Reynosa, hay muchos para allá, cientos y cientos. O las hidroeléctricas,
hay nucleoeléctricas, hay termoeléctricas. Aquí en refinería lo que hacen es por medio de termoeléctrica, calderas por vapores, mueven lo que son los generadores para producir su propia energía y comparten con Comisión Federal cuando ellos generan más energía de la que requiere Pemex en refinería, le regresa al sistema de comisión. ¿Sí? Y esto es por mencionar algunas. Y ahora, para que creamos un poquito de conciencia, procuremos siempre que nuestros actos dejen una huella verde en nuestro camino. Como les decía, como mencionaba el ingeniero Sergio, aquí lo importante y lo bonito es que dejemos huella, no en cuestión económica, sino en cuestión que el día de mañana digan, tal persona hizo esto por el planeta, hizo esto por mis hijos, hizo esto por la ciudadanía y por el país. Y pues no me resta más que agradecer, y si tienen alguna duda, si fui muy rápido, si tienen dudas, pues ahora sí que estoy abierto. Gracias, mi querido Pablo. Pues bueno, fue bastante ilustrativo, creo, la manera en la que explicas cómo baterías pueden sustituir carga y potencia. Ahora, la primera pregunta que yo te hago antes de que me ganen los demás es, ¿con esta configuración o con cualquiera de estas podemos sustituir a una unidad movida por, o que demanda trabajo por hidrocarburos? Sí, es correcto, sí se puede. Ok, muy bien. Cualquier tipo, ¿verdad? Cualquier tipo, cualquier tipo. No importa la carga o esfuerzo que tenga que tener el motor. No importa, ya ahorita les mencioné las herramientas y las fórmulas, y con eso, una vez calculando, teniendo los datos y calculando, se puede hacer, cualquier sistema se puede hacer híbrido. Muy bien. Y existe en Si el me mercado permite, todo para hacerla, ¿verdad? Ingeniero si me Pascual, permites, adelante. ingeniero Ramón, ya ves que siempre que intervengo es porque les voy a dar algo innovador. Por ahí hay un personaje que ustedes deben de conocer que se llama Bill Gates, Pablo. ¿Sí lo has escuchado? Sí, claro que sí, ¿cómo no? Bueno, pues deja decirte que tanto Bill Gates como Steve Jobs más o menos tenemos la misma edad. Y este señor llamado Bill Gates, jóvenes, para que ustedes lo conozcan, él ya abandonó lo que es Microsoft. Ya no trabaja para la empresa Microsoft. Y me vas a preguntar, Pablo, bueno, y entonces ahora, ¿qué está haciendo Bill Gates? Y es importante, así como Elon Musk, que sabemos que está haciendo cohetes para ir al espacio y que quiere llevar gente al espacio, y que por cierto les recomiendo una película en Netflix que se llama SpaceX, para que ustedes conozcan más de cerca todo el desarrollo tecnológico que está haciendo este personaje llamado Elon Musk. Pero ahorita en mi comentario yo me quiero referir a Bill Gates. Bill Gates está diseñando módulos, una serie de módulos de reactores nucleares alimentados con torio, no con uranio enriquecido, sino con el torio. El torio viene siendo un elemento radioactivo que es muy amigable con el medio ambiente. Yo en lo personal le estoy dando el seguimiento a este reactor porque ya se está comercializando. Ya el señor Bill Gates ha trabajado 5 años, el gobierno de Estados Unidos ya lo financió en este tipo de modelos, y él va a sacar modelos desde 5 megawatts hasta 100 megawatts de energía producidos con lo que son las sales fundidas de torio. Si ya el señor está sacando este nuevo modelo de reactores compactos del tamaño de la plataforma de un camión, más o menos para que tengas una idea, en una plataforma de un camión de redilas, ahí lo vas a poder transportar y lo vamos a poder subir en todas las plataformas petroleras, para que así de esa manera no tengamos que estar llevándole ni gas, tengamos que estar llevándole diésel a la plataforma petrolera. Aquí bien valdría la pena que ustedes que trabajan para Pemex se pongan en contacto. De hecho, nosotros fuimos un centro evaluador de Microsoft, fuimos mucho tiempo como centros evaluadores de Microsoft, tenemos el contacto con la matriz. Nosotros teníamos que evaluar
los sistemas operativos. No me va a dejar mentir Ulises, porque era una de sus principales tareas, estar evaluando el sistema operativo de Microsoft. Y cuando nos encontrábamos nosotros con algún tipo de error, entonces ellos nos mandaban los parches. Y así de esa manera el producto beta se convertía ya en un producto comercial. Yo en lo personal, al darle seguimiento al señor Bill Gates y a sus diseños de estos paquetes, los vas a alimentar tú con el torio, que por cierto aquí en México tenemos muchas reservas de torio, en toda la parte de Baja California Sur, ahí tenemos muchas reservas de lo que es este mineral radioactivo, que es el torio, y escúchenlo bien, jóvenes, por ahí viene la jugada, es decir, no tanto por las baterías, porque las baterías de ion litio al final se degrada la batería y no se reciclan. En cambio, con las sales de torio, pues nos duran 10 años, está generando la energía eléctrica día y noche. Entonces nosotros podemos alimentar toda una plataforma petrolera día y noche. Y esa pregunta que tú hiciste ahorita, Ramón, de que si las baterías pueden o no pueden levantar, pues sí tienen sus limitantes. Las baterías para poder, por ejemplo, una bomba de lodos, ya ves que tenemos que, a la hora que estamos perforando, le estamos dando el mantenimiento a un pozo petrolero, pues una bomba de lodos necesita de mucha energía y no podemos arriesgarnos a estar trabajando con energías renovables para estar alimentando una bomba de lodos cuando bien sabemos que esa bomba de lodos es para poder hacer el control de lo que es la presión hidrostática del pozo. Si no, el pozo se nos viene y pues podemos perder la plataforma. Entonces yo te invito, Pablo, para que busques en Google lo que son, le pones en Google Bill Gates, paquetes de lo que es paquetes atómicos de energía atómica alimentados con torio, y donde Pemex pueda empezar a rentar o empezar a comprarle a esta compañía que ya está en internet, ya está ella comercializando sus paquetes. Estos paquetes pueden tener un precio desde $200,000 hasta $10 millones. Y si hemos gastado tanto ya en Pemex, pues es cuestión de irnos actualizando, así como entraron las computadoras personales ya por los 80, que fue la de mis tareas, de meterse las primeras las computadoras personales. Yo creo que a ustedes les toca meter las nuevas tecnologías alimentadas con reactores nucleares, torio, y con la compañía nueva que tiene Big Gates. Ese es mi comentario, Pablo, para que se vaya actualizando y podamos entrar en la limpia en el 2022, pero ya con estas tecnologías que, bueno, si algo tiene el señor Bill Gates es su capacidad innovativa, mucha innovación. Entonces ese es mi mejor comentario para que, pues, que los demás jóvenes que están escuchando hagan sus preguntas y que puedas responderles, ¿verdad?, a las inquietudes. Pero yo sí quería platicar estos comentarios porque eso es lo que vamos a ver exactamente en la maestría en energías limpias. ¿Cuáles son las energías limpias? No las renovables, sino las energías limpias que puedan echar a funcionar una plataforma petrolera, que puedan echar a funcionar un parque industrial las 24 horas del día sin mucho riesgo. Eso es lo más importante. Es decir, que no se nos acabe la producción de la manufactura, si estamos construyendo autos eléctricos o autos híbridos, que puedan estos autos eléctricos o híbridos pues estar caminando a los mercados nacionales e internacionales, y que México tengamos un apuntalamiento cada vez mayor en la producción petrolera. Me van a decir, oye, ingeniero, estás yendo en contra. Pues no, no vamos a parar. En 100 años, yo se los digo, no vamos a parar en la producción petrolera. Por más que intentemos salirnos nosotros de la producción petrolera, Pablo, no nos vamos a salir. En 100 años, se los prometo. Vamos a tener que seguir, así como lo está haciendo el señor Biden, seguir produciendo petróleo, seguir produciendo gas, pero tenemos que ir metiendo un sistema mixto que nos permita nosotros trabajar en forma combinada con las energías limpias, con las energías renovables y con las de los hidrocarburos, porque de ahí se obtienen muchos derivados, más de 500 derivados salen del petróleo, Pablo.
Ok. Gracias por el aporte, ingeniero, muy ad hoc al tema de las energías limpias. Vamos a seguir escuchando las preguntas de la gente. Deben tener bastante dudas. Si gustan, son tan amables, con toda confianza. Por acá, Sergio Sánchez Sierra. Adelante, Sergio. Muy interesante, Pablo, lo que acabas de mostrar y también la nueva información que dio el ingeniero Pascual. Y efectivamente, Sí, ya lo estoy investigando. Efectivamente es bueno lo del reactor de Nutrión, es importante, pero también sabemos, como dice, que es a la par trabajar. Yo me estoy metiendo mucho con el biocombustible porque es más fácil hacer una adaptación a un generador que ya está instalado para poder reducir las emisiones de CO2, complementado con lo que acaba de decir el ingeniero Pascual, para ir a hacer una adecuación. Pero algo que se dice es que sea de autonomía suficiente y que no peguen la economía tanto de las empresas, porque es donde rebotan a veces los proyectos, no tanto porque sean innovadores, sino porque afecta al bolsillo de los particulares. En este caso, cuando se mete un biodiesel y se puede poner un sustituto de banco de baterías, que también puede ser costoso, afecta a un tercero, pero bueno, es una opción enviable como la de el reactor de Nutrión. Pero también el biodiesel con los SCRs que se tienen, se puede levantar la potencia y el torque y el voltaje requerido. Sobre todo tener un registro de emisiones de CO2. Yo fui partícipe de un cambio de software para trabajos de construcciones de líneas submarinas, y lo que me dijo el inglés en aquel momento cuando le dijimos que no queríamos usarlo porque venía un proyecto de construcción de ductos submarinos, fue muy tajante lo que nos dijo: esta es mi empresa y ustedes van a trabajar con lo que yo tengo. ¡Wow! Pero no fue así. Nos puso un sistema alterno, ¿verdad? El sistema que él quería manejar, y nos dejó trabajar con el que nosotros queríamos, pero toda la información era con su sistema de él. Entonces, lo que dice el ingeniero Pascual es muy cierto, irlo a la par, hacer un cambio transgeneracional de tecnología en el sistema petrolero es muy fuerte, porque ya todo está hecho, pero se pueden ir haciendo adaptaciones para ir mejorando e ir incorporando la tecnología del Nutrión. Es muy buena, Como yo les dije a la gente, si metieron un reactor nuclear en un submarino, que no se pueda meter un banco de baterías en un barco. Eso es muy cierto, Sergio. Metieron un reactor nuclear dentro de un submarino, ¿por qué no podemos nosotros meter un paquete de un pequeño reactor nuclear de 5 megavatios o de 100 megavatios? Exacto. Y Pemex tiene, oye, si el Tren Maya vale 150,000 millones de pesos, yo creo que bien vale la pena que ustedes como petroleros vayan haciendo la investigación de estos reactores nucleares, paquetes pequeños que puedan ser incursionados dentro de México. México, ¿sabes cuántas reservas, cuántas remesas nos están llegando ahorita por año de Estados Unidos? 45,000 millones de dólares, Sergio. Wow. Tenemos mucho dinero, nos está llegando mucho dinero y estamos produciendo mucho dinero. Ayer que vi el informe presidencial, hay mucho dinero. Lo único que hace falta es una muy buena asesoría al señor presidente para que el señor presidente nos actualice. Ya, por ejemplo, lo que es la planta nuclear de Veracruz, pues esa hay que quitarla porque ya pasó por su vida útil. Y tenemos que meter ese tipo de paquetes compactos que nos permitan alimentar pues todo lo que son parques industriales, todas las plataformas petroleras, los complejos petroquímicos, en fin, y hacer híbrido. Hay que hacer híbridos nuestros sistemas, que puedan funcionar las energías renovables donde tengan que funcionar lo que son las plantas de cogeneración y de ciclo combinado, y que tengan que funcionar los paquetes nucleares alimentados con el torio, porque con el torio, como es un material radiactivo, con ese no se hacen bombas nucleares. En cambio, con lo que es el uranio, pues peligra que pueda llegar a manos de terroristas. Por eso el señor Bill Gates pues, le está echando todos los kilos
para sacar comercialmente ya. Tú ya lo puedes pedir, ya lo puedes solicitar y que Pemex tenga un reactor, paquete nuclear de torio, alimentado con torio, donde podamos estudiar ese reactor. Y bueno, así como hemos rentado mucha maquinaria, pues no le va a costar nada a Petróleos Mexicanos que sigamos rentando más tecnología nueva para los próximos 100 años, Pablo. Recursos hay, ingeniero, recursos hay. Hay dinero. Y desafortunadamente, no, los recursos están. Yo a veces oigo a la gente que dicen que no hay dinero, dinero siempre ha habido, que lo han desviado es diferente, ¿va? Pero siempre ha habido dinero para todos los proyectos y es una buena alternativa a lo que se está presentando. Aquí la constante es la reducción de CO2 y buscar la variable que sea la mejor. Tenemos tres variables, que es la de el biocombustible, tenemos el de las baterías y el del reactor por nutrión, ¿verdad? Que es lo que se avecina. Y sí, trabajar, está muy interesante la apertura de la maestría que va a dar, ingeniero. De hecho, estuve checando algo sobre eso. Y ahorita que me encomendó esto el ingeniero Ramón, wow, me quedé sorprendido con lo que vi y con lo que estamos implementando para poder mejorar lo que es un sistema híbrido. Aquí hay algo bien importante. Para que todo funcione, hay que pararse y hacerlo ante el Estado. Hay que tocar puertas y demostrarles, llevarles las propuestas para que lo vean y de lo que uno requiere. Como yo les dije, puede tocar unos 100 puertas, pero lo que yo aprendí en esta travesía es no desistir. Si toqué 100 y no me abrieron, no me voy a rendir, voy a tocar la 101, a lo mejor no me abren la 101, pero la 102 se puede abrir. Entonces, esa es mi manera para poder presentar algo y felicidades por la información que nos dio. También felicidades, Pablito. Y gracias. Ahí le cedo la palabra al siguiente. Gracias, ingeniero Pascual, ingeniero Sánchez. ¿Alguien más tiene preguntas? Con toda confianza, es un buen tema, cómo sustituir o cambiar o combinar la tecnología usada con hidrocarburos. Hay que romper paradigmas, hay que hacer cambios. Bueno, más preguntas, porfa, con toda confianza. Estuvo muy claro. Estuvo tan claro que no hace falta preguntas. Yo sé que tienen dudas, pero a lo mejor igual fue muy, muy bien ilustrativo. El ingeniero Carlos Castellanos tiene la palabra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mira, buenas tardes. De hecho, me interesaron bastantísimo los dos temas. Fue algo verdaderamente muy despertable el cómo poder cambiar una forma en los productos que hoy en día nos llevan a este tipo de problemas que nos llevan al tema de la salud humana. Más sin embargo también, y el pensar en una corrección industrial, a la sociedad a lo mejor le pudiéramos poner en claro que a veces ese problema, cuando ya está metido dentro de la ciudad por la banqueta que uno camina, pues es el problema que deriva en un vehículo del transporte público. Porque ahora sí, de hecho yo, por ejemplo, el día de ayer saqué vehículo del servicio y me entregan el filtro del aire, por ejemplo, escurriendo en aceite completamente. Y digo, sorprendente. Uno pudiera decir que el vehículo nos marcara la diferencia en una protección, pero encerrado dentro de un vehículo nos sentimos protegidos, aunque vayamos detrás de un autobús. ¿Qué consecuencia estamos viviendo todos los que caminamos por una banqueta en el centro de una ciudad? Y en cierta manera muchos que hacen deporte en las calles, corriendo en un parque, que a veces no hay árboles, y pasa el autobús con todo el humo negro que avienta en plomo, dióxido de carbono, aceite y hasta el diésel que se les sale cuando les roban el tapón. Y en cierta manera todavía hay unidades que están trabajando con gas LP. Entonces,
Cada cuerpo de aceleración, trátese del tipo de unidad del transporte público, pues también está siendo un grave problema muy cercano a la sociedad. Estos problemas ahorita que estamos viviendo de pandemia, de enfermedades pulmonares, neumonías, que es a la consecuencia peor que nos está afectando al humano, también daña a los animales. Y lo estamos viendo en la playa, en los pelícanos que hoy apenas si llegan a la tierra, se ve que se desploman en las áreas de Palapas. De hecho, sí es algo preocupante lo que está tanto en el aire, del océano, lo que sucede por allá, con lo que es el tema plataformas, de lo que se viene a vivir ahora que vimos allá en Poza Rica, la extracción del petróleo. Toda la tierra está negra por todos lados. Si la sociedad verdaderamente de una manera ordenada va trabajando, ¿qué es lo que buscamos? Tener a bien, pues es un ambiente cada vez más sano. Claro, las autoridades se hacen del oído tapado, mas sin embargo, creo que de una buena manera organizada podemos dar a enfrentarlos con este tipo de soluciones. Sí hay soluciones y que de hecho en el 2019, en el mes de mayo, nos invitaron ante el Congreso Federal para poder exponer cierto tipo de soluciones de tema ambiental, fuese tierra, agua o aire, las afectaciones que nosotros encontrábamos en nuestros municipios en el estado de Tamaulipas. Sí, y tenemos mucho que dar para hacer un buen cambio. Y así como se habla de Tamaulipas, también hay cosas buenas que podemos ver y que son actos muy malos en calidad de aire, las que podemos mejorar. Y sí, nuestra sociedad a veces reclama un transporte público, para empezar, que no tenga hoyos en el piso, o que tenga los asientos, o que tenga un aire acondicionado, pero también puede reclamar que se haga una buena revista mecánica. Este grave problema ahorita que se dio con la regularización de los carros chocolate, que vuelven a ser un problema latente en contaminación y que en cierta manera, otra vez, y así como bien dijeron, vamos un paso atrás, el 2030 está para adelante, pero todos los días hay cada vez más fallecimientos humanos. Como sociedad preocupada, debemos ocuparnos un poquito más y de manera ordenada hacer un reclamo más enérgico a las autoridades que nos ayuden a poder vivir mejor. Porque hay veces que quieren juntar muchos millones a manera local los municipios y se olvidan los diputados que ellos son los gestores de la verdadera palabra proyecto de mejoras, para que un gobierno verdaderamente encauce también ese tipo de soluciones a la sociedad que vive la consecuencia. Y desgraciadamente también toda la fauna silvestre, que así como están nuestros pulmones, también están las hojas de los árboles, ya no tienen una vida de color verde, ya tienen una vida de color negro. Y que si con un atomizador de agua le echamos agua a una hoja, sale completamente negra también. Las hojitas también tienen un filtro y que ese filtro también hay que regarlo, hay que mojarlo para que nos ayude a seguir absorbiendo más dióxido de carbono en las vías públicas, y que a veces lo vemos con tristeza, sopla un aire y ya se salen los árboles con todo y raíz. Nunca les ha caído una gota de agua de manguera, no nada más a las hojas, sino a las raíces. Y eso es el fortalecernos en un tejido social que nos haga, pues, ver una gran diferencia del aprovechamiento de las cosas. A mucho, y ahorita este tema de las baterías, pues también hace esa gran referencia, ¿no? ¿Qué debemos de pensar en cuanto a lo que una batería tirada al medio ambiente
cuánto deterioro no hace también a la tierra y al agua, porque a veces hasta dentro de un juguete causa un daño irreparable hasta para quien agarra el juguete y le quema desgraciadamente la mano a un niño. Y al igual pasa con aquel vehículo que ya no le sirve la batería. A veces van y compran una batería para el auto y la otra van y la tiran a un baldío. Diferente tipo de problema, pero mismo tipo de consecuencia. Se afecta al planeta, a la tierra principalmente, y queda en una vía pública. Entonces sí, a veces es un tipo de cultura que debemos también promover de más difusión a manera local, y que este tipo de temas a lo mejor y hasta las noticias normales que tenemos dentro de una ciudad, promovérselas para que no se les olvide el poder juntar desde una pila de reloj hasta lo que fueran las pilas de autobuses, llegaran hasta donde debieran de llegar. Y en el tema de las revistas mecánicas, que se atendiera ese tipo de situación a través de las autoridades correspondientes y aprendamos a cuidar verdaderamente bien el medio ambiente. Como comentario social, digámoslo así. Gracias. Muchísimas gracias, Carlitos, por tu aportación, y sé que estás muy activo y muy pegado al gobierno y a los alcaldes, vigilándolos de cerca para que hagan su trabajo, ¿es correcto? Así es. Ahora sí que es lo que más nos ha interesado, que la sociedad se vea bien involucrada con la parte del gobierno. Si algo hoy en día a los políticos hay que orientarles es que nos faltan proyectos viables. Ya el pavimentar una calle, pues sí, es una solución, es una bonita forma de vida, tener una banqueta, tener un foco, una lámpara, un poste, pero hay cositas que debemos de corregir. A estos tiempos ya no debiéramos de tener cableados en el aire, ya debiéramos de tener cableados subterráneos, y todavía no hemos superado esa parte de la meta. Están haciendo calles, banquetas, guarniciones, alumbrado, más sin embargo, no se está dando a bien a tener un control en la parte de los cables, y los vemos que hay en exceso de las redes, de los tipos de telefonía que hoy están entrando y que están siendo también ruedas de cableados que hacen mucho más extensivas la contaminación del espacio, ¿no? De la vía pública, ¿no? Entonces sí hay consejos que todavía les falta mucho por comprender qué es el pavimentar también una calle, no nada más echarle el concreto y concluir ya el tema, ¿verdad? Por eso mismo a veces sí es algo que debemos juntarnos más como parte técnica, parte profesional, y que estos nuevos profesionistas que están emigrando cada vez más de las universidades logren apoyar ese tipo de ideas más fuertes ante los municipios, que las obras se empiezan desde la parte del aire para que también un árbol pueda desarrollarse sin tener que ser talado o podado. Y en cierta manera, entre más una calle pueda estar fresca, se mantenga una sociedad con más oxígeno. Que eso es lo que ha estado pasando, y que lo vemos, que hay gente que va caminando en una banqueta y se desmaya. Y un impacto nada más del 1.5 metros que mide una persona, el golpearse en una cabeza, ya, se acabó la vida en ese momento. La falta de oxígeno, por mucha condición que se tenga, pero si no hay un cuidado en colesterol y hay una hipertensión, nos deteriora inmediatamente. Y es lamentable que a veces lo vemos en las calles, como nuestra vida humana se está consumiendo por este cambio climático que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Gracias. Gracias, Carlitos Castellanos, por tu aportación y siempre muy atinada. Antes de finalizar, y me gustaría pedirle al ingeniero Pascual que nos explique
que va a haber este próximo sábado, que vamos a tener ahí. Vamos a tener una reunión con los líderes ambientales más importantes de la región. Afortunadamente, Ingeniero Pascual, si gusta explicarnos qué va a pasar ahí. Puedo dar esta explicación de lo que vamos a tener el próximo, este sábado a las 12 del mediodía. Estamos invitando a todos los representantes ambientalistas de la zona conurbada para poderle proponer a nuestro gobierno actual de López Obrador un proyecto, no vamos a tocar muchos más que un proyecto en el cual nosotros podamos limpiar todo lo que es la cuenca. Hay que quitarle todos los sedimentos a la cuenca del río Tamesí. El quitarle esos sedimentos a la cuenca del río Tamesí, son más de 50 kilómetros río arriba, eso nos permitiría el poder captar la suficiente agua para poder rellenar todas las presas que están en Altamira. En Altamira, Pedro Carrillo, el expresidente Pedro Carrillo, sí se puso a construir presas, pero son presas redondas, no son presas del tipo herradura, como debían de ser. Estas presas necesitan ser rellenadas, y para ser rellenadas necesitamos tener suficiente agua de captación del río Tamesí. Este es un proyecto aproximadamente de 6,000 millones de pesos. Al tener este proyecto y al poderlo echar a funcionar, esto vendría a rescatar más de 50,000 hectáreas que tenemos ociosas en Altamira, en donde podemos sembrar el maíz, la soya y el sorgo, y seríamos el primer municipio para poderle surtir al país el maíz que no sea maíz transgénico. Ahorita el 50% de la tortilla o el 50% de lo que es el maíz que sí comemos viene de Estados Unidos y es maíz transgénico. Nosotros aquí en Altamira tenemos más de 50,000 hectáreas, y eso se los digo porque eso lo pueden buscar, ese dato, por vía internet, que es un dato que yo lo tengo pues ya bien definido. Con esas 50,000 hectáreas podríamos, y con el agua, rellenando esas presas, tendríamos 3 cosechas por año. Eso nos ayudaría mucho, principalmente en las épocas de sequía. Aquí en Altamira se les mueren las vacas, no hay maíz. Al día de hoy, pues tenemos, por ejemplo, agricultores como Fito Latosky, que anteriormente él podía sembrar el tomatito, la cebolla, el maíz, el sorgo en su área. De hecho, ahí yo fui ejidatario del ejido Margaritas en Altamira, y conozco muy bien toda esa zona. Lo único que necesitamos, pues, es que algún diputado, algún senador o alguien, nosotros vamos a presentar ese proyecto este sábado ante gente que estamos invitando. Y aquí es bien importante que, así como López Obrador está aplicando los recursos federales para echar a funcionar, por ejemplo, la cuenca de San Luis Potosí, la cuenca de Sinaloa, hay muchas cuencas que el señor ha invertido dinero en esas áreas para los parques industriales que se están instalando en esas áreas. Pues aquí nosotros en Altamira también vamos a poder instalar parques industriales. Por ejemplo, en 300 hectáreas se puede instalar un bonito parque industrial y hacer que Altamira, que es un municipio de los más grandes de Tamaulipas, sea una zona que no sea exclusivamente una zona del corredor industrial o una zona del puerto de Altamira. Tenemos mucho petróleo, tenemos mucho gas en la cuenca de Burgos, tenemos mucho petróleo en toda la parte del campo de Tamaulipas, pero lo que nos está haciendo falta, y eso se lo tenemos que decir a nuestro representante federal, es agua. Sin agua no hay desarrollo, muchachos. Si no tenemos agua suficiente, tenemos agua, pero no tenemos agua suficiente, porque toda la cuenca del río Tamesí está llena de sedimentos. Es decir, ahí la gente camina por encima de la cuenca, y no es así. Debemos de tener cacerolas, y esas cacerolas deben de ser de cuando menos de 2 a 3 metros de profundidad, para que nos permita poder llegar hasta Yera, poderles entregar a la gente de Yera, a la gente de Mitihuana, a la gente de González, de Aldama, incluso hasta San Fernando, poderles entregar agua suficiente de esta cuenca que es muy extensa, pero que nos está faltando lo que es el mantenimiento.
Entonces, 6,000 millones de pesos este señor López Obrador, pues se los está gastando en las famosas becas que les da a los ninis, que ni producen ni generan. Realmente es una desgracia, ¿verdad? Lo que estamos viendo o lo que estamos observando. Entonces, si él está gastándose 15,000, 20,000, 30,000, 40,000 millones de pesos en los ninis, pues yo considero que debemos de levantar la mano y protestar, donde también somos hijos del pueblo. Es decir, no nada más los ninis son los hijos del pueblo, nosotros también somos hijos del pueblo y queremos que nos apoye su presidente López Obrador, ingeniero Ramón. Gracias, así es, ingeniero. Le hago dos comentarios. Pues bueno, uno es que sí, este próximo sábado a las 12 del mediodía, el ingeniero Pascual nos invita a comer a todos los líderes ambientales, que vamos a estar ahí muy puntuales, igual. Ojalá nos dé tiempo de sacar más de una propuesta, pero pues con una está excelentemente bien. Y dos, me gustaría hacer... Con esa propuesta tenemos. Gracias. Y la segunda es que el que tiene agua, el país o el municipio que tiene agua tiene poder. Y me gustaría hacer una pequeña acotación para que la gente sepa, quienes están escuchando, que es un maíz transgénico. Les voy a explicar rapidísimo. El maíz transgénico que está llegando, las semillas de maíz transgénico que nos llegan, vienen de plantas de Estados Unidos que las procesan de la siguiente manera. Imagínense que un maíz en su configuración de ADN o su configuración de RNA, en el mapa de genético que tiene el maíz, nosotros pudiéramos quitarle una pequeña parte y conectarla a otra. Lo que más ataca al maíz son dos tipos de pulgones que terminan por destruir por dentro del elote y se comen el maíz. Pero hay un tipo de chinche que combate con un aroma, con una sustancia que genera, que combate ese tipo de pulgón y combate también el hongo que se come el maíz, porque la chinche vive solamente en las hojas, en la corteza del maíz. Entonces lo que hicieron en Estados Unidos fue quitarle a la chinche la parte que genera ese aroma y se lo pegaron al maíz y ahora convirtieron a un maíz que tiene una protección que se convierte en un maíz con parte de la carga genética del insecto. Cuando el maíz crece, genera un aroma que impide que se le peguen los pulgones, pero es una conversión genética que ya genera una deformación genética en el maíz y que al comerlo, de alguna manera, también va a generar una conversión genética en nosotros. ¿Qué cosa va a hacer? Todavía no sabemos, porque no está probado. Y todo lo que cambie el metabolismo en nosotros nunca es para bien, siempre es para mal. Y eso es lo que hace que nosotros tengamos dudas sobre cómo usar un maíz que ahora viene cargado con genética de insectos que están hechos para evitar tener que gastar tanto en lo que son herbicidas y plaguicidas. Esto aparentemente es algo natural, pero en realidad no, porque estamos modificando el código genético de la planta para hacerla más resistente a plagas que ya tenemos identificadas. Pero bueno, es nada más una acotación. Pero sí, el próximo sábado tenemos una excelente reunión para continuar trabajando en temas ambientales y le agradezco muchísimo al ingeniero Pascual por permitirnos y dar esta aportación que, como siempre comento, lo hace de manera desinteresada, sin fines de lucro y sin subsidio. Se hace de manera desinteresada con la finalidad de aportar algo a la sociedad de todo lo que hemos recibido a lo largo de todos estos años, y es la manera en la que el ingeniero nos permite trabajar también, hace su aportación, y espero que algún día alguna calle lleve su nombre. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta ad hoc al tema de el cambio climático y el uso de otras energías para aprovechar y no cambiar tal vez de lleno o de golpe el hidrocarburo, pero ir haciendo una transición para romper paradigmas y decir que podemos hacer otras cosas, como es la tecnología nuclear de Bill Gates,
es la configuración de baterías para sustituir o agregarle potencia a un motor para gastar menos combustible. En fin, preguntas con toda confianza y cerramos. Una más aquí a Carlos Castellanos. Adelante, Sergio. Lo que comentaba sobre para nuestro estado bello de Tampico y zona conurbada Madero y Altamira, sí, hay una transición que se está trabajando en ella para poder expresar. Esto es sin que afecte a la autonomía, eficiencia y rendimiento de lo que usted mencionaba de los vehículos, ¿va? Que no afecte demasiado a los proveedores de estos servicios, ¿verdad? Es una transición que se debe de hacer, se debe presentar y esperemos que la gente la va a oír, la va a ir y la va a observar, ¿verdad? Aparte de eso, de un cambio, de una transición ecológica, que es la que se pretende hacer, para que tenga mayor impacto, tiene que tener beneficio el Estado tamaulipeco, el Estado de Tampico, la zona conurbada. ¿Y cómo es ese beneficio? Que ellos reciban un ingreso al dar la otorgación de estas concesiones, pero debe de haber un monitoreo precisamente de emisiones de CO2. Y eso tiene que estar plasmado ante leyes gubernamentales. Se está trabajando con eso, esperemos terminarlo y poderlo presentar, ¿verdad? Ahí estamos trabajando con eso. Muchas gracias a todos. Gracias, ingeniero Ramón, y le agradezco de corazón lo que me ha puesto a trabajar porque estamos aprendiendo bastante. Gracias, Sergio, gracias. Bueno, ¿alguien más tiene algún comentario? Pues si no quieren hacer los comentarios, Ramón, vamos a terminar este 15º simposio. Realmente se logró el objetivo, Ramón, el poder llevar hasta este final, hasta los últimos días, nuestro 15º simposio. Realmente yo estoy muy contento porque con esta plataforma virtual nos permitió el poder intercambiar ideas, el poder intercambiar conceptos, el ir revolucionando lo que es el concepto de la educación en línea y bueno, el de tener muchos expertos, como ahorita que tenemos en Ciudad del Carmen, en Tabasco, en San Luis, tenemos en muchas gentes en distintas partes de la República Mexicana. Entonces esto pues nos abre un abanico y una oportunidad para seguir avanzando en los siguientes simposios. Yo creo que ya para el próximo año vamos a tener este reactor nuclear paquete de Bill Gates aquí en México y yo espero que nuestros ingenieros petroleros y en general todos nuestros ingenieros podamos tener acceso a estas nuevas fuentes alternas de energía y vayamos al siguiente simposio para el 2022, amor. Muchísimas gracias, ingeniero. Y bueno, pues me gustaría, aprovechando que está conectado con nosotros, pues que dé la clausura de este 15º simposio y que no va a ser la última ponencia, es solamente un pequeño descanso, un pequeño break para continuar el próximo año e irnos a Navidad. Ingeniero, si es tan amable de clausurar el evento. Pues con mucho gusto, Ramón, damos por clausurado este 15º simposio de energías limpias y son exactamente la 1:50 de este día 2 de diciembre. Y bueno, pues los invitamos a todos los jóvenes que estuvieron hasta el día de hoy y que escucharon todas las ponencias. Todas las ponencias jóvenes las van a poder ver en nuestro canal de televisión, todas están videograbadas por si en un momento dado pues no lograron verlas. Entonces aquí con la tecnología que tenemos eso nos permite el que las puedan volver a repetir con sus familias y que quede un registro del gran esfuerzo que estamos llevando a cabo en la institución. Bueno, pues allá Pablo nos debe de estar viendo. Pablo, ¿dónde estás ahorita, Pablo? Aquí estoy en Tampico, ingeniero. Aquí estamos, ¿Ok? en mi pequeño laboratorio. Perfecto, muy bien. Pues a todos los ponentes, muchas gracias por haber participado. Cada quien dio pues, su parte más importante en estas pláticas que tuvimos en todo lo que fue el mes de noviembre y parte de ahora del mes de diciembre. Y con eso clausuramos, Ramón, nuestro 15º simposio. Muchísimas gracias a todos por su participación y nos vemos el próximo año con las siguientes ponencias. Hasta pronto. Creo que en enero podemos dar más. El próximo sábado. Saludos a todos.
Sí, en enero entramos de nuevo, en enero regresamos otra vez. Gracias. Gracias. Felicidades.